segundo bloque en Musas y le damos la bienvenida a la doctora Constanza Bossi, cirujana plástica. Doc, ¿cómo le va? Amiga de la casa ya, ¿cómo está? Sí, hola Celia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de la cirugía postbariátrica. Exactamente. Ajá, a ver, ¿cómo es eso? La cirugía postbariátrica son las cirugías que ocurren después de que un paciente con obesidad mórbida pasa por una cirugía bariátrica, que es la cirugía en general el bypass gástrico, Sí. para que ellos pierdan peso. Pero luego de esta pérdida de peso, los pacientes quedan con muchos colgajos. Claro. Y la cirugía plástica aquí entra como el último eslabón de la cadena de tratamiento de un paciente obeso para hacer la reconstrucción de este tipo de pacientes sacando los colgajos. Bien, Doc, vamos a compartir un video, ¿le parece? Sí. Y después lo comentamos. Ok. Director, ¿vamos? Gracias. Mira, ya estamos viendo en pantalla entonces. Sí, lo que se ve ahí es que están haciendo la marcación Sí. del paciente antes de pasar a quirófano. Cirugía de contorno corporal posterior a pérdida masiva de peso. Exactamente. Claro, son muchos los colgajos que quedan porque recordemos que el Sí, bypass gástrico se le realiza a las personas con obesidad mórbida. Exactamente, sí. Ujú. Entonces se ve ahí inclusive cuando agarra el tejido el cirujano la cantidad de piel que está Sí. sacando. ¿Es compleja esta cirugía? Sí, son cirugías complejas. Sí. Y debo decir que por ahí minimizadas por el público en general y sin embargo tienen mayores riesgos quirúrgicos y anestésicos que una cirugía bariátrica o más o menos similar. ¿Ah, sí? De movida son cirugías que probablemente duran 3 horas o 4 horas. ¿Cuánto puede llegar a sacarse de piel? Y es bastante la superficie que sale de piel y de peso a veces 3 kilos, 5 kilos. Es bastante. Dependiendo en realidad de cómo esté el paciente, cuánto kilo haya perdido y cuál haya sido su peso inicial. Bien. O sea, doctora, esta intervención quirúrgica es, digamos, una operación que hay que hacerla indefectiblemente. Sí, yo te diría que psicológicamente para el paciente Perfecto. entraría esa palabra indefectible. Vos tenés que tener en cuenta que son pacientes obesos mórbidos que luego de pasar por todo un tratamiento endocrinológico, psicológico, seguimiento por parte del equipo con nutricionista y todo lo demás, pasan por la cirugía de bypass y empiezan a perder peso, con lo cual recuperan la salud. O sea, el paciente que era diabético muchas veces directamente queda sin diabetes. Eso es maravilloso en este tipo de cirugías. Pero, Y aprovecha... Sí, perdón. claro, pero entonces llega al punto donde el paciente recuperó la salud. Está muy bien, pero claro, es como una imagen de cera derretida. Es un paciente que no se encuentra en este nuevo cuerpo. Ya no es más el cuerpo grande. Encima exige toda una adaptación psicológica de su imagen mental. Entonces exige toda una adaptación y aparte de esa adaptación tiene mucho disgusto en relación a esos colgajos que inclusive les pesan. Psicológicamente afecta Sí, mucho. bastante. Sí, sí. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Alguien no puede realizarse esta cirugía? Y el paciente, yo te diría que por ahí la contraindicación puede ser relativa y momentánea. Una contraindicación muy fuerte es el cigarrillo. Yo sé que es muy difícil pedirle a un paciente hacer dieta, bajar de peso y dejar de fumar. Es como Claro. mucho. Es como mucho. ¿Hacer ejercicio también? Pero los pacientes, una vez que ya perdieron todo el peso que tenían que perder, están estabilizados, ya están mucho más reeducados. Entonces, Sí. ahí se plantea el desafío. Bueno, Sí. ahora vamos por el cigarrillo. Primero, para terminar de recuperar la salud y segundo, porque afecta mucho nuestras cirugías, Y porque si afecta no... la circulación, entonces es mucho riesgo de que hagan cicatrices, que hagan necrosis. Es muy, pero muy importante que el paciente no fume. O que deje de fumar, ¿qué tiempo antes de la operación? 30 días antes y hasta 60 días posteriores. Claro. Es bastante.
Es mucho. Bastante, sí. ¿Y Sí. qué se ve en el consultorio? ¿Se cumple esto? Y en general, fíjate vos que yo no soy psicóloga, pero creo que hay procesos que los tengo muy bien estudiados. Es interesante la meta de dejar el cigarrillo para. O sea, muchas veces al paciente uno le puede plantear al neumonólogo 85 veces tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de fumar. Pero por ahí vienen a mi consultorio y dicen, no, no te puedo operar si no dejas de fumar. Es como una meta a corto plazo. Si querés esto, o sea, es una negociación. Excelente. Una transacción. Entonces el paciente por ahí en ese momento dice, bueno, yo sí puedo, y le pone todas las pilas. Por supuesto yo lo encamino, lo derivo para un profesional que trabaja con pacientes para hacerlos dejar de fumar y toda esta historia. Hay varios neumonólogos. ¿Cuesta más en el hombre o en la mujer? Sí, es una pregunta difícil de saber, ¿no? Sí, eso ya no te podría decir a cuál le cuesta más, pero sí te puedo decir que un paciente que fuma 10 cigarrillos por día es muchísimo más fácil que consiga dejar de fumar que uno que fuma 20 o 40. Digamos, el grado de vicio es sí, mucho seguro. más fuerte. Después de la operación, a ver, si una persona dice en todo caso, hago el sacrificio, muy entre comillas, el sacrificio, no fumo, 30 días antes me tienen que operar, etcétera, etcétera. ¿Y después de la operación se puede fumar? Pasando estos 60 días que te dije. No es que estemos recomendando fumar, No, desde pero ya. pasando estos 60 días que te dije. Perfecto. Te diría más, hay colegas cirujanos plásticos que directamente le dicen, no, si vos fumás, volvé a este consultorio cuando hayan pasado 6 meses que hayas dejado de fumar. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente el paciente falta la verdad. Bien. Falta la verdad y después se lastima y puede producir un problema porque no cobra dimensión, no tiene dimensión de lo que esto puede significar. Y hace un lastimado, una necrosis, son situaciones donde les lleva bastante tiempo cicatrizar y todo lo demás, entonces, y hasta pueden hacerte hasta problemas médico-legales porque tienen un lastimado después de la cirugía. Entonces hay cirujano plástico que directamente le dicen, no, volvé cuando hayan pasado un largo tiempo que ya dejaste de fumar, para asegurarse que realmente el paciente dejó de fumar. Exacto, muy bien. Entonces, esta cirugía post-bariátrica, bueno, me imagino que el acompañamiento psicológico debe estar sí o sí, en todos los casos. Sí, es muy interesante que el paciente ya viene derivado por el equipo. O sea, cuando llegan a su consultorio, claro, ¿ustedes qué les generalmente dicen? vienen derivados por el equipo y generalmente son pacientes que tuvieron entrevistas con los psicólogos y todo lo demás y vienen con cierto seguimiento. Pero sí, es súper importante que trabajar de cerca con la psicóloga para que, sobre todo, el paciente pueda en la entrevista conversar al respecto de la cirugía, sacarse todas las los dudas, resultados que esperan y un montón de cosas. Exacto. ¿No? Bueno, doctora, para los interesados, ¿dónde pueden encontrarla? Y bueno, la clínica está en el Santiago 60, sexto piso. Bien. Y ahí me pueden encontrar. Perfecto. Una clínica divina, ¿eh? Sí, sí. Una clínica gracias, divina. Celia, sí. No nos hicimos la bariátrica, pero digo, ni la post-bariátrica, pero visitamos la clínica y es muy linda. Sí, por última y en 2 palabritas te quería agregar que yo estoy en el equipo de obesidad mórbida de la provincia, que se llama CEPTA. Es un programa de obesidad mórbida que está trabajando hace varios años, pero lo último que se incorporó es la cirugía plástica. Ese programa es un programa que trabaja mucho con hiperobesos, por ejemplo, dándole respuesta a una franja de la población que no tiene muchas veces acceso a la salud, inclusive a pacientes, yo debo decir de parte de mis colegas que están en el equipo, que por ahí hay que ir a verlo a los pacientes a la casa, o mandarles traslado. Es un programa que está trabajando muy bien, de una forma muy interesante, yo estoy muy contenta con ello. Y bueno, entonces estamos haciendo en la parte privada, en la parte pública. Que todos puedan acceder, Sí. Que todos puedan acceder. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hacemos una pausa en Musas, quédese con nosotros en minutitos, estamos de vuelta.